si ja em coneixeu, però la Sílvia CC potser no la coneixeu, és editora de Destino, fa molt temps i coneixia molt a la Matute, i la Maripaz Ortuño, jo no la coneixia, l'he conegut avui, i sé que era com gairebé la secretària personal de la Matute, o... Bueno, una amiga suya, y sí, he estado trabajando con ella los últimos años. Sí. Els últims anys estic treballant amb ella. I l'última novel·la, que és aquesta Demonios Familiares, m'he estat treballant fins a l'últim nit. Y en la anterior sí, también. Y en esta. Sí. Bueno, sí, exacte, ella ha escrit el pròleg d'aquests dels contes completos, que són la Fuente de la Luna. Jo, des de que em va trucar la Isabel per dir-me si volia venir, que li vaig dir sí, clar, de seguida, vaig mirar, no? El típic que fas, no? Penges el telèfon i dius, i vas a la biblioteca, ahora que no tengo que leerme otra vez esto, ara ja sempre falten llibres, ¿dónde están mis libros de la Matute? I els són, bueno, tot això. Però aquest sí que el tenim, me recordava. I de quan havia vingut la Matute, que jo l'havia conegut perquè venia als programes, jo treballava al Saló de Lectura i l'Hora del Lector, i ella havia vingut unes quantes vegades. Sí, no? Bastantes, no, sí, jo l'acompanyava. Yo lo pasaba muy bien. Home, molt. Ni posàvem un whisket abans de començar, i tot anava molt bé, sempre. I me recordo quan va venir alguna vegada que devia ser que devia coincidir amb l'altra novel·la i aquests contes, i me recordo que jo ja atenta a la sala d'espera, vaig quedar amb un exemplar. I la veritat és que potser no l'havíem llegit molt, perquè com que ja havia llegit contes amb altres llibres, aquest volum estava com molt nou. I vaig dir, ostres, això no ho he llegit molt. I aquests dies m'ho he estat mirant. I llavors anava com saltant, no? Anava llegint un conte de cada llibre. I clar, allò que passa que quan llegeixes contes de quan un escriptor comença i al final contes de quan un escriptor ja és molt més gran, veus com tot l'arc i ho veus com claríssim, no? Dius, ostres, és molt evident tota l'evolució que va fer, no? I vaig dir, ostres, això es podria explicar fàcilment amb 6 passos, no? Llavors, bueno, m'ho he apuntat en un paper, perquè si no me'n recordaré. Llavors, el primer llibre que hi ha aquí és Los niños tontos, que és un llibre que són tot com retrats de personatges, que són nens tots, supercurts, que ocupen cadascun una pàgina o així. I sembla com una manera de qualsevol escriptor que comenci, com crear personatges, com perfilar un personatge. Pum, 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 tu pots anar llegint d'un en un i veus com un escriptor és capaç d'en una pàgina crear un personatge, com si fos un... Si fos dibuixant seria com un sketch. Un cop ja va saber fer personatges, va dir, bueno, vaig una mica més. I llavors, després venen... un que es diu El Tiempo. Bueno, un recull que es diu El Tiempo. Vosaltres corregiu-me, si m'equivoco. No. És l'ordre cronològic. El que passa que dins del recull hi ha contes que, clar, no són exactament en l'ordre, o no? Llavors, a dins del Tiempo hi ha alguns contes que són els primers que va fer ella. El chico de al lado... Es que el orden cronológico es orden cronológico de cuando ella lo publicó como libro. Pero muchos de ellos los había ido publicando en revistas, en la revista Destino y en la revista Garbo. Entonces hay algunos que como libros los publicó en una época, pero los había escrito muchísimo antes. Entonces sí, el de Los niños tontos es el primero que publica como libro. Lo que pasa que dentro de ellos pues sí que hay, ese es el... Sí. El segon conte que es deia Sombres, ahí es van equivocar, sí. I van posar a la revista Cuento de Juan María Matute. Porque no se podían imaginar que sería un... Uy, y su padre se enfadó muchísimo. Cuando lo vio, era el segundo cuento que aparecía, y entonces cuando vio que ponía el nombre de Juan María Matute, llamó corriendo a la editorial y protestó, y a ella le daba igual, porque a ella esas cosas le hacían gracia, decían bueno, pero el padre se enfadó mucho y luego rectificaron. Sí, o sea, una nota de rectificació, el número següent. ¿Qué van a decir? Porque ella, Maripaz, llegó a Destino con ¿cuántos años? Ella llegó a Destino, ella había escrito, bueno, no sé si me toca hablar a mí. Ella había escrito desde siempre, es decir, desde que tenía 5 años y había estado escribiendo. Y de hecho hay un artículo muy bonito de Ana María Moch, que la conocía mucho, en donde explica que desde que ella empieza a escribir a los 5 años su universo ya estaba construido, que luego nada más que hizo pues ir desarrollándolo, pero que ella como escritora ya tenía su universo allí a los 5 años, y de hecho se ve muy bien, ¿no?
Entonces ella escribía cuentos sobre todo para los hermanos, para los primos, los entretenía y los ilustraba, porque además a ella siempre le ha gustado mucho pintar y siempre ha tenido una costumbre, últimamente ya menos porque con la artrosis la mano le fallaba, pero ella siempre cuando estaba haciendo una novela y describía un personaje, a la vez que lo describía con palabras, lo pintaba. Entonces ella se lo imaginaba y lo pintaba. Claro, cuando en los que escribía ya de pequeña, pues hacía todos los cuentos y hacía el continuará, y entonces se los iban dando. Y escribió una novela, que ella debía tener 15, 16 años cuando escribió Pequeño Teatro. Y entonces se fue, ya pues con toda su inocencia, se fue a destino a que se la publicaran. En un cuaderno de... Lo llevaba en un cuaderno de esos de cuentas, de esos que tenían, que eran negros y de contabilidad. Y entonces apareció un destino y a Ignacia Agustín, que estaba el editor, le hizo gracia porque iba con sus calcetinitos, muy tímida y ¿qué quieres, niña? Y vengo a traer mi novela. Y entonces le enseñó las hojas escritas y le dijo, mira, muy bien, pero llévatela, escribe la máquina y entonces la traes. Y entonces ella cogió la máquina de su padre y se puso, porque a ella no se le había ocurrido nunca escribir a máquina, entonces se puso a escribir a máquina, la llevó y cuando la leyeron pues se dieron cuenta de lo que tenían entre manos. Entonces decidieron contratarlo. Pedirle permiso a su padre. Pedirle permiso a su padre porque ella tenía 17 años, entonces claro, tenía que ir el padre, que ella lo contaba muy graciosa. Dice, porque yo los veía, dice, claro, mi padre era un empresario, ¿no? Tenía una fábrica y dice, él estaba muy acostumbrado a hacer negocios. Dice, entonces yo los veía ya los dos que hacían negocios sobre el producto, mi padre le decía, no, porque esto tienes que dar tal, y yo decía, estarán hablando de mí. Y ella se extrañaba, ¿no?, de que estuvieran hablando de su novela. Y sí, entonces se la contrataron, no la publicaron, porque Pequeño Teatro la publicó mucho más tarde, que fue con el que ganó el Planeta. Y entonces le dijeron que para darla a conocer, que fuera escribiendo cuentos. Entonces Destino tenía la revista Destino, que salía semanalmente, y ella dio el primer cuento que dio, que era El chico de al lado, que se lo publicaron, y ella cuenta pues eso, cuando se lo publicaron, que salió corriendo al kiosco, fue la primera vez que vio su nombre impreso, compró 4 o 5, la kiosquera no sabía qué le pasaba y ella los compraba todos, y el segundo fue este de Sombras. Entonces ya todas las semanas escribía un cuento para Destino. Sí, no sé, jo pensava, no sé, si voleu podríem llegir un d'aquests tan curts al principi per entrar una mica en el món. El niño que no sabía jugar. Bueno, en mi castellano, como Había un niño que no sabía jugar. La madre le miraba desde la ventana ir y venir por los caminillos de tierra, con las manos quietas, como caídas a los 2 lados del cuerpo. Al niño, los juguetes de colores chillones, la pelota tan redonda y los camiones con sus ruedecillas no le gustaban. Los miraba, los tocaba y luego se iba al jardín, a la tierra sin techo, con sus manitas, pálidas y no muy limpias, pendientes junto al cuerpo como 2 extrañas campanillas mudas. La madre miraba inquieta al niño, que iba y venía con una sombra entre los ojos. Si al niño le gustara jugar, yo no tendría frío mirándole ir y venir. Pero el padre decía con alegría, no sabe jugar, no es un niño corriente, es un niño que piensa. Un día la madre se abrigó y siguió al niño, bajo la lluvia, escondiéndose entre los árboles. Cuando el niño llegó al borde del estanque, se agachó, buscó grillitos, gusanos, crías de rana y lombrices. Iba metiéndolos en una caja. Luego se sentó en el suelo y uno a uno los sacaba. Con sus uñitas sucias, casi negras, hacía un leve ruidito, ¡crac!, y le segaba la cabeza. Bueno, esto para que veáis el universo Matute. O sea, la escritora de los niños, bla, 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 ¿no? O sea, sí, es verdad que su universo es prácticamente infantil o adolescente, ¿no? Es como la mejor escritora que sabe explicar el universo de un niño o de un adolescente y del fin de la infancia, sobre todo. Pero claro, ¿qué niños? O sea, son niños muy crueles, muy duros, muy
los hermanos siempre se odian, o casi siempre se odian, aunque también se quieren. Son Sí, niños creo que odian a sus padres, a sus madres, consideran que los mayores son mentirosos. Y que Bueno. quizás ella consideraba que los niños no eran personas que iban a hacerse, sino que ya eran personas que estaban hechas. Sí, sí. Entonces podían ser igual de Son- crueles. sí, sí, son completamente adultos. O quizás más porque no tenían las barreras de la Ah. civilización, ¿no? Sí, sí. Bueno, ella decía que el hombre es lo que queda del niño. Ujú. El hombre adulto es lo que queda del niño. Bueno, Jen, ahora, ¿cómo se llama? No, es que yo casi Jen. que me gusta más escuchar hablar de la Matute que hablar de la Matute. Además, creo que de las 4 soy la única que no llego a conocerla, muy a mi pesar. Sí, eso es curioso porque quería preguntarte, antes te lo decía tomando algo, ¿cómo alguien tan joven como tú que escribe, que seguramente has leído mucho a Matute porque lo has comentado y también se nota en tus novelas, yo he tenido la suerte de leer del fondo, las demás no todavía, ¿cómo entras en ese universo Matute que todos conocemos a Matute, pero realmente tampoco es una escritora tan leída, sobre todo creo que por la gente joven tienen mucho que descubrir. ¿Cómo es esa experiencia? Yo empecé un poco de rebote. Yo empecé a leer a Martín Gaite y cuando me acabé a Martín Gaite pensé, ¿y ahora qué? ¿Qué me toca leer? Porque además en mi casa no se lee y entonces nadie me puede decir, pues toma esto, ¿no? Y buscando las comparaban y empecé en el mercado de Sant Antoni y me acabé comprando una edición muy vieja de Algunos muchachos y ahí caí. Y de la misma manera que me acabé a Martín Gaite, empecé como a dosificarme a la Matute y realmente todo esto que comentáis de los niños, de ese proceso de la infancia a la adolescencia, a la madurez, todo eso es algo que a mí me obsesiona eso y probablemente venga de esas primeras lecturas que a ti te impresionan. Y claro, mis primeras lecturas eran la Matute y la Gaite, que para mí son así, ¿no? Van como juntas. Luego ya me pasé, siguiendo también a Martín Gaite, me pasé a Natalia Ginsburg. O sea, fui haciendo como una pequeña red de Que le gusta, que la había traducido. Sí, Carmen sí, Martín sí. Gaite, y también Querido le gustaba Miguel. Ana María. Sí, entonces yo pensé, bueno, si se gustan entre ellas y las comparan, pues voy a tiro hecho. Y entonces me pasé un año muy productivo, porque solo leía como sobre seguro, ¿no? Yo siempre era, bueno, ahora voy a leer entonces, que Belén Gopegui ha hecho el prólogo de Retahíla, pues voy a leer a Belén Gopegui. Entonces fui haciendo así como una pequeña red y, claro, empecé a escribir sobre esa red. O sea, me salté como unas generaciones a Delibes también. Me pasé esa generación y por eso a mí o sea, para mí realmente la Matute es una cosa íntima. Cuando murió para mí era como una familia, ¿no? Claro, en mi cabeza. la has descubierto tú a través de... Claro, o sea, era como una de- guía para mí, sí, ¿no? bonito. Hasta que yo llegué a tener gente a mi alrededor capaz de orientarme, mi orientación era eso. Era buena orientación. Claro, yo iba, pues eso, sobre pasos seguros. Y Marifat, perdona, es que yo tengo tantas preguntas que hacer que aprovecho para hacerlas aquí. Y tú, ya cambiando muchísimo de generación, porque la conociste porque eras ya lectora suya. Sí. Sí, o sea, tú fuiste lectora y después conociste a... Sí, yo la conocí con... Lo primero que yo leí de ella fueron Los niños tontos. Y fue en un verano, yo era muy pequeña, yo tengo que tenía 8 o 9 años, era muy pequeña. En un verano de mucho calor en mi pueblo, que no sabía, yo leía mucho, no sabía qué hacer, entonces cayó en mis manos, fui a la librería, a la biblioteca y lo vi. Y lo leí y entonces me quedé tan impresionada que entonces seguí leyendo y claro, para mí era como... De hecho, mucho sí que es cierto que yo amo mucho la literatura por ella, aunque siempre había leído mucho, pero con ella entendí la palabra literatura. Entonces, después fue la casualidad, buena casualidad, de que una vez organizé un congreso, la llamé a ella y vino, y desde entonces ya nos
coincidía que Estamos hablando de que éramos hace- vecinas hace 30, yo la conocí hace 30 y algún año, personalmente. Y ya no nos separamos, ya fuimos amigas para siempre, como dicen. Pero yo sí, yo la descubrí en un verano de aburrimiento. Me fue como una luz. Y fueron Los niños tontos. Yo recuerdo que me quedaba impresionada con esas... Porque claro, ella siempre tiene... empieza siempre, como yo le decía, empieza siempre bien, ¿y por qué nos das un masazo al final? Lo que ha leído Marina. El conte es perfecto. Y es verdad, ella enseguida te da un mazazo. Y dice ella, es que no pueden acabar de otra manera, tienen que acabar así. Y Los niños tontos en concreto, pues claro, Los niños tontos es la maestra del microrrelato, ahora que está tan de moda el microrrelato, ella es la primera que los empezó a hacer y son microrrelatos perfectos, ¿no? O sea, absolutamente perfectos. Y a ella siempre le han preguntado qué era, si era como poesía, Los niños tontos, que si era, como son tan poéticos, si era poesía puesta en prosa o qué, y ella siempre decía, son niños tontos. No tiene más explicación, su género es niños tontos. Y entonces dice, además, dice que yo sí lo escribía cuando estaba esperando, por ejemplo, estaba en el dentista, dice, es el único libro que no escribió sentándose a escribir, sino que ya estaba en el dentista esperando que le tocara, cogía un papel y decía, voy a escribir un niño tonto. Y escribía un niño tonto, estaba en el bar esperando que llegara su marido y decía, voy a escribir otro niño tonto. Y escribía otro niño tonto, y luego que luego muchos de ellos los desarrolló en cuentos largos, hay muchos de ellos que los desarrolló en cuentos largos. Pero sí, yo la conocía así, además luego no me lo creía, que para mí me alucinaba pensar que estaba hablando con ella. Porque además luego a veces yo claro, a lo largo de la vida y por la profesión conoces a muchos escritores, ¿no? Y hay muchos que no te dicen nada, aunque te diga su obra, pero ellos personalmente te dicen muy poco, ¿no? Pero con ella no, con ella es que era una fuente siempre de descubrimiento de algo. Siempre hasta que se estaba muriendo te descubrí algo. Entonces, para mí la verdad que fue una fortuna y un privilegio. Totalmente. Y en los últimos momentos en su cama tenía un libro tuyo. No me digas. ¡Wow! Momentazo. Porque ella en su cama era como un barco, ¿no? Bueno, ella decía que era un barco. Era muy pequeñita, tenía una cama muy grande. Y entonces utilizaba parte de la cama para poner los libros que estaba leyendo, las revistas y tal. Y había uno tuyo. Bueno, es que había gente en medio intentando que nos conociéramos en algún momento, pero no... Sí, qué rabia. Pues mira que era fácil. Por poco. Porque ella, Pero no llegué más nunca. fácil del mundo era conocerla a ella, ¿sí? Y lo intentaron tanto con Belfondo como con el último. En el último Xavi Allende de La Vanguardia ya se había decidido que conversáramos. Claro. Porque además, claro, cuando salió el último libro, Mi faja, Sí, lo lleva es una... la heredera de Ana sí, María sí, Vázquez. sí, sí. Claro, para mí, ¿no te asusta? No, si yo estoy hinchada con esta faja. Y no llegué. Coincidió, me parece, recuerdo, con algún momento de Ana María, Que tenía alguna caída Sí. o alguna... Cuando cayó. Justo había porque caído. me acuerdo que Xavi me... Sí, y me dijeron eso, que se había caído, y poco tiempo después me pidieron una columna por si moría. Y yo dije, ¿me puedo esperar? Porque para mí era... eso de una cosa... Eso claro, me parecía como matarla casi, ¿no? Sí. Porque yo tenía que hablar echándola de menos, pero no la había conocido y pensé, es que igual la conozco antes y cambia completamente todo lo que yo pueda decir. Y entonces el primer texto que salió, que es del ABC, lo escribí antes de que muriera. Y entonces yo hablo de que no se ha sentado a mi mesa, pero que es mi familia. Sí, o sea, sí, yo lo evitaba completamente hablar de eso porque me daba... O sea, lo escribía y le decía al chico, ¿me das una semana más? Porque no me salía matarla Claro. en el papel. Pues eso a ella le hubiera hecho mucha gracia. Uy, se havia reído, sí. Que fort. Pues hi ha un conte que es diu No hacer nada, Ah, que ese és le encantaba. del tiempo,
que és aquell, com el segon recull, que és una conta al·lucinant. I que he llegit a algun lloc que al principi no li van voler publicar, perquè era políticament superincorrecte. Perquè és un pagès, amb un poble i tal, que decideix que no vol fer res. O sigui, és com el Bartleby o el Beckett. És una cosa com filosòfica, metafísica, i el tio diu, es que no quiero hacer nada. Y se muere. Y se estira. No hacer nada. Y todo el pueblo se llama, ¿pero qué haces? Pero no, hay que ir a, no sé, hay que ir a trabajar al campo. El tío, no. He decidido no hacer No nada. hacer Que a nada. ella le gustaba no hacer Claro. nada. Ella Claro. le Se gustaba. identificaba mucho Era con muy eso. trabajadora, pero sabía Pero- perfectamente apreciar El la hacer maravilla de no nada, hacer de no nada. hacer nada. Y el tío se echa y nada, y se muere. De no hacer nada y no aburrirse. Ah, no, No, se no. aburría nunca. Porque a veces cuando no haces nada te aburres. Ella nunca se había aburrido, pero sí que le gustaba muchas veces no hacer nada. Eso lo explicaba también, me acuerdo una vez en el programa que explicaba que se lo pasaba bien cuando lo castigaban en el cuarto oscuro, sus padres. Que no podía hacer nada ahí adentro y ella se inventaba sus historias. Con y la ropa, ¿no? Se metían en los armarios. En los roperos, sí. revisaba los bolsillos. Los Sí, eran como ciudades, porque además como estaba oscuro lo veía entre sombras, entonces parecía que eran como edificios, que ella se subía. Estaba encantada de que la castigaran. A mí me encantaba una anécdota que... ¿Sí? Una anécdota que contaba que... Es que ahora la verdad es que no sé si me lo he inventado o lo contó, es un cuento. Se me ha... que se escapó y salió corriendo y cuando llegó al monte se encontró con una cabra y que le parecía que era el diablo y le dijo a su madre. Sí, ¿verdad? Es que escribió un He cuento visto al sobre diablo. eso y dijo, no me extraña, ¿no? Y le dijo a su madre, tú no me extrañas. Y es de esa época de meterse en los armarios y todo. O sea, esas anécdotas en mi cabeza son como todas una, ¿no? Cuando le daban el terrón de azúcar también. Sí, hacía las chispas. Y que brillaban, ¿no? Esas tres para mí son como un pack de recuerdos de Matute. Y otra era... Claro, yo cuando tenía que escribir sobre ella sin conocerla, me basaba un poco en en todas las anécdotas que ella contaba y en las que leía que contabais los demás, que contabas tú la anécdota de los dientes de la dentadura. postizos. Uy, es hay tantas. En un texto además lo saco, ¿no? O sea, no tengo recuerdos, pero sé cosas, o sea, sé esto, ¿no? Y para mí es tan entrañable como si hubiera estado allí, porque además cuando lo contaba era como cuando tu abuela se pone a contarte batallitas de cuando tu padre era pequeño y cosas así. Y... Lo de la dentadura, no sé si lo Sí, sabéis. yo prefiero que lo cuentes. Ah, Marina, bueno, no, que però està l'última, crec que és l'última vegada que va venir al programa, Sí, crec que sí. Que ja es va descuidar la dentadura. O sigui, la parte de... Arriba. De arriba. I va arribar ja a TV3, Bueno, va pero arribar a si TV3. vamos en el taxi no nos dimos cuenta. I van arribar No tots nos allà, dimos cuenta. ella, bueno, no sé quants érem, i quan estàvem allà esperant, de cop, ella va fer com... No sé qui t'ho va dir a tu o algú, no tengo la dentadura! I clar, i vam veure que, clar, que realment... No, com a... No, podía ser. Clar, no, Intentamos... I llavors què fem? Perquè llavors la tele mai se sap l'estona que falta per començar. I sempre et van dient, sí, 10 minuts. I pot ser mitja hora, 3/4, és com molt indefinit. Pero era así. Però clar, és molt lluny TV3 i no sabíem si tenia temps. Sí, en plan ser resolutivo, y le dije, no te preocupes, Ana María, mandamos al un taxi, taxista sí. y decía, pero ¿cómo va a recoger este hombre unos dientes? Y ella se lo ¿Cómo le podemos imaginaría, hacer eso al pobre hombre? Tenía... imaginaría los dientes con el cinturón de Sí, seguridad. la dentadura con el cinturón. Entonces empezó a hablar de la posibilidad de que el pobre hombre fuera a buscar los dientes, nos hizo reír a todos. Que le Ya, dijera sí. la dentadura de la asiento de atrás con Con el el cinturón. cinturón, dándole las indicaciones al taxista para llegar a sentir despí. I bueno, al final no vam enviar i va fer el programa sense dentadura, Paula. Los dientes se le han olvidado muchas veces. Qué frase tan rara. Sí, bueno, esto pasa, ¿no? Se ve que pasa. Bueno, no sé, después hay algún cuento que ella se caga, o sea, su autor favorito era Andersen, esto por encima de todo, y hay algún cuento que és muy Andersen, no? Es veu com ella llegint, pues filtrava i escrivia, i llavors hi ha un conte que es diu La razón, La razón. que està ple de... és igualment en un poble i tal,
espanyol o no se sap d'on, però hi ha fullets, hi ha noms, i és una preciositat. Hi ha una lluna, llavors hi ha un nen que té 2 trossets de lluna als ulls, llavors al final decideixen que no pot tenir aquest model i arrenquen els 2 trossets de lluna de l'ull, es tiren un pou i ja, a partir d'allà ja no quedarà cap més fullet ni cap... Y es, bueno, pues esa faceta de la Matute que recupera el cuento tradicional, no solamente el anónimo, sino también los cuentos de Grimm, de Andersen, etc. Yo creo que está poco también extendida y que realmente ha renovado, incorporándolo completamente en su obra, el imaginario popular. Y eso creo que para es ellas un legado era muy importante. Eso era muy importante para ellas. O al revés, no? Jo crec que ella ha quedat al revés, que va fer l'Olvidado Rigudú, Por ejemplo. que és el que al final quan li dius a algú Matute, tothom diu, Olvidado Rigudú, no? És com ha quedat com encasellada, en que només feia fantasia, jo crec. ¿No? No, pero no me refiero solo a la fantasía, sino al cuento popular, la leyenda, y a los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, ella tiene mucho de cuentos de hadas, bebía mucho. Eso tiene, Rodríguez Almodóvar tiene un trabajo precioso sobre Ana María y los cuentos de hadas, muy bonito. I després hi ha coses, bueno, clar, que es van repetint, tots els contes, que és la diferència, per exemple, entre el mar i el riu. El mar i els rius, que són molt importants. O sigui, es nota que ella era de Barcelona, perquè quan ella era de Barcelona, però llavors durant la seva infància va alternar molt entre Barcelona i Madrid, i també en una zona de la Rioja, que és el que ella va batejar com l'Artàmila, que llavors va crear una mena de món mític. Hi ha molts contes, no? Hi ha un volum que és històries de l'Artàmila o cuentos de l'Artàmila o així, que tot passa allà, i llavors és aquesta mena d'espai mític de la seva infància. I hi ha una introducció d'ella de quan van publicar alguna segona edició d'aquests contes que explica quan hi va anar de gran, va tornar en aquell lloc on havia sigut nena i que va arribar i que es va quedar completament sorpresa perquè el riu havia desaparegut. Igual s'havia secat o l'havien desviat. No, porque el i ja no havia riu, perquè hi havia un pantano. El pantano inundó el pueblo, no había pueblo. Exacte, és que no hi havia res, és com només hi podia passar amb ella, no? Una Solo escriptora le podía pasar a que ella. es passa la vida escrivint sobre la fi de la infància i sobre la fi... I, hosti, arriba i li han enfonsat el Y que le poble. borraran la... És perfecte, o sigui, llavors a partir de... Llavors hi ha contes on el mar és bo i contes on el mar és molt dolent, o novel·les, o... O sigui, hi ha vegades que el mar és un record, hi ha vegades que troba a faltar el mar, no pot ser que no hi ha mar, no pot ser que no hi ha mar. I en canvi, a Primera Memòria, per exemple, que és una novel·la que va guanyar el Nadal i que passa tot a Mallorca, no ho diu, però diu una isla, però Mallorca. És molt evident que ha de ser una illa balear. Allà està al·lucinada la protagonista perquè no hi ha rius. Tota la isla sin ríos, tota la isla sin ríos. No pot ser que no hi ha rius, no pot ser. Llavors allà els rius són bons. O sigui, els records que té allà del riu és que era verd, era bonic, però en canvi hi ha molts contes de l'Artàmila que el riu és molt dolent. El riu és fosc, és negre, les plantes són llafiscoses i passen coses molt dolentes, no? La gent es mor o s'ofega, i llavors això va... De alguna manera estaba un poco concentrado en esta imagen que decía ella de su madre y de su padre. Su padre de Barcelona, que era Ulises, que era el hombre que se abría al mundo, que viajaba, etc. Su madre de Castilla, que era el Cid, que era un poco la mujer Cid campeador, ¿no? La que va por las estepas, llena de polvo, de camino, etc. Entonces eso se concentra un poco también en su literatura, ¿no? Un poco esta mezcla. Sí. Bueno, i els pares, les mares, els avis, són molt els pares... Les madres casi todas muertas. Les mares no hi són, estan absents, o sigui, no hi són o passen dels fills, o sigui, estan parlant per telèfon, no sé què... Esto mi madre me lo recrimina un poco a mí. Es que las madres siempre acaban muriendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, ella directamente... Sí, ella quasi no existeixen. Ella directamente no las ponía. No. Els pares són dolents... Las había matado Las había matado antes. Por ejemplo, en Demonios Familiares, todos los chavales, ninguno tiene madre. Matar a la madre un poco. Ninguno tiene madre. No, yo le expliqué, yo tengo otra teoría, pero yo le hablé mucho con ella de eso, de las madres. Y entonces, como ella lo interpretaba, que algo de eso hay, es que la madre significa lo que te acoge, lo que te da cariño, con lo que te sientes seguro.
Y como en su obra nadie se siente seguro, los niños son niños náufragos, muchos marginales, muchos que van buscando un mundo y que están solos en el mundo. Entonces, para dar más esa sensación de soledad, les quitaba la madre. Entonces no aparece ninguna madre. Era una cuestión técnica, ¿no? Era había mucho... Sí, el niño ya desde el nacimiento está desprotegido. Está desprotegido. De hecho, hay uno que es La Ronda, que tiene una frase preciosa, que yo ahora no me acordaré y no lo sabré reproducir, pero que dice, cuando nació, no recuerdo quién era, el nacimiento de tal costó 4 reales al médico, 5 reales en medicina, 6, y está haciendo las cuentas y al final dice, y la vida de su madre. O sea, se tira todo un párrafo diciendo todo lo que ha costado el nacimiento y en una frase cortita dice, y la vida de su madre. Con lo cual te quedas, porque ella era muy así, ¿no? Era de que se podía pasar describiendo cómo destapaban un caramelo, se lo metían en la boca, tú notas el sabor de la menta y de pronto dices, se murió el padre, se murió la madre, en una frase, sin preámbulos y sin nada. Y tú le decías, y entonces, Ana María, ¿podrías describir un poco más esta muerte o por qué haces esto? Y decía que sí, claro, y decía, es que tú siempre nos das un mazazo matando a la gente así de pronto. Y se murió, y ella decía que la gente se muere de pronto. Y la gente no avisa, me voy a morir, decía ella. Dice, va un día y plum, se muere. Y ya está, y no hay más, ¿no? Y entonces ella, eso lo tiene mucho en la... Pero bueno, me he ido, era por lo de las madres. Lo de las madres ella siempre lo interpretaba como que era la manera de dejar al niño totalmente desprotegido y solo. También puede haber que ella con su madre no se llevaba bien, que ella siempre ha dicho que le faltaba ese cariño materno, que su madre ella no recuerda que su madre le diera un beso. O sea que hay muchas cosas en el asunto. Pero sí, no hay madre. En este directamente, conforme lo iba pasando, le dije, aquí Ana María ni te has molestado en ponerlas. Digo, porque en algunos sitios las matas, o son malas, o no quieren a los hijos. Digo, pero aquí no te has molestado en ponerlas. Dice, es verdad. Y entonces, ¿qué? Dice, es verdad, no hay ninguna madre. Digo, ya... Bueno, porque ya estaba, claro, ya sabía cómo escribir, lo que le interesaba escribir. En contraposición está el personaje de la tata, que sí es el que a ella le dio cariño y esas siempre son las que aparecen, las tatas buenas. Eso sí. Y hay algún abuelo que, bueno, los abuelos son como despistados, torpes, que no saben muy bien cómo tratar a los niños. Muchos. Sí, bueno, están en su mundo. De todas formas, eso pero bueno, también... son mejores que los padres, que son muy malos. Son mentirosos, son la autoridad que hay que castiga o que miente. Los adultos. Ella dividía entre los adultos. Després també hi ha, comencen a aparèixer altres temes, com suposo que ella es anava fent més gran, i com la seva rebel·lió, la seva ira contra la injustícia social i econòmica. Que és el típic, això em recorda les Tusquets molt. Sí, és igual, és el mateix cas, són noies de bones famílies, però que a elles, clar, això no li passa a tots els nens de bones famílies, no? N'hi ha un, normalment, o a vegades, que de cop comença a adonar-se que els seus pares tracten molt malament a una criada, tracten molt malament a un cambrer, que fan festes, hi ha uns que se teva fan unes festes, però tot amics, però ben vestits, però hi ha uns tios que són uns cambrers, hi ha nens que diuen, hosti, aquest cambrer, per què el tracten tan malament, no? I es rebel·len. I això hi ha molts contes que passen. Pero a ella no le pasaba con eso, porque no. O sea, no, la teoría ella cuando le empieza, que sí que es cierto que le preocupaba, le preocupaba mucho la injusticia social, muchísimo. Pero eso ella lo descubre cuando de pequeña va a Mansilla, cuando a este pueblo, va a este pueblo de La Rioja, que era el pueblo de la madre, porque ella tiene una enfermedad y entonces la llevan a que le dé el aire, como hacían antes, ¿no? Tenías alguna cosa y te llevaban a que te diera el aire. Entonces ella está durante meses viviendo en el campo, viviendo en Mansilla, en este pueblo que luego se inunda. Y ahí es donde ella empieza a ver la injusticia. Ahí, porque entonces allí ella se encuentra con niños campesinos, que en su vida había visto niños campesinos, porque ella vivía por la Bonanova, de una familia de dinero que se pasaban
6 meses en Madrid, 6 meses en Barcelona. Ella dice, no sé por qué, nunca lo supe, pero estábamos 6 meses, vivíamos en Madrid, 6 meses en Barcelona. Con todo el cambio de criadas, tatas, todo lo que acarreaba, ¿no? Entonces ella, cuando la llevan allí al pueblo, se da cuenta de que aquellos niños para ella son totalmente desconocidos, que no los había visto antes. Y son niños que muchos no tienen zapatos, que incluso ella, porque allí se va con el abuelo, el personaje que sale del abuelo es su abuelo realmente, que incluso ella cuando va a merendar, estos niños no tienen para merendar. Y entonces ella de pronto empieza a descubrir que hay otro mundo que a ella no le han enseñado porque ella ha vivido en su campana de cristal, y que entonces de hecho había un historiador que decía, para conocer realmente lo que ha pasado en el campo español después de la posguerra, más que libros de historia, con leer a Matute se sabe, porque entonces se nota pues eso, toda la pobreza que había, cómo dependían de las madres, por ejemplo, que salen en la Altamila y todas estas madres que salen, querían más, yo os lo he hablado mucho, querían más a la vaca que a los niños. Yo le he hablado, porque a la vaca, por ejemplo, le decían, yo qué sé, que se llamara Panchita, Panchita, querida, guapa, y al niño le daban una patada. Y entonces él me decía, es que para esa familia era más importante la vaca, porque si la vaca se moría no comían. Y entonces, y claro, eso ella lo descubre allí en Marsella. Vale. Descubre todo eso allí en Marsella. Que hi ha aquest conte que es diu Los de la tienda, Sí, que bueno, és poc, sí. no? Bueno, hi ha un que seria una mica això, que hi ha un nen que està com, no és el fill, però està com adoptat, Sí, no? sí. Per una gent que té una botiga. Llavors hi ha uns nens molt pobres d'unes barraques al costat que van, clar, no poden ni entrar a la botiga, perquè no poden comprar res. I llavors hi ha una història amb uns diners, que el senyor li dona uns diners a la nena li dona, perquè als de les xaboles hi ha un accident i hi ha un pare que es mor o està molt malalt. Llavors ella li dona aquests diners al nen pobre perquè almenys. Llavors el nen va a comprar a la botiga i quan dona el bitllet el tendero no s'ho creu, li diu, esto es falso, fuera, fuera, i el fa fora. I el nen no pot comprar res. Ahí se une también, que eso lo conté, ella le tenía mucha manía a los tenderos. Entonces los tenderos siempre son gente muy ruin, gente... Y eso le viene, es que ella era graciosa hasta para eso, eso le viene porque cuando ella estaba casada con el primer marido pues se lapidó todo, se gastaba todo el dinero, iban de casa en casa, entonces ella tenía que escribir los relatos ella tenía que para escribir, Garbo. para ir ganando, tenía que ir escribiendo cada semana un cuento y un artículo en Garbo y todo eso. Entonces ella tenía pánico a pasar por delante de la tienda porque como debía mucho dinero, entonces daba 40 vueltas para no pasar por donde estaba el tendero asomándose pidiéndole la vuelta. Y en venganza, pues todos sus tenderos son gente muy ruin. I escolta, això de la tienda és d'aquest de l'Arrepentido i altres narracions. Sí. I jo sé que tenies l'Arrepentido. Sí. I per què el vas comprar? Vas comprar només el conte, Sí, l'Arrepentido. bueno, jo crec que clar, va ser la meva època Matute, que vaig tenir l'estiu Gaite i després immediatament va ser l'època Matute. I clar, tot el que veia ho comprava. Llavors tinc l'Arrepentido amb una versió així, mini, roseta, i clar, em costava una fortuna, que soc escriptora, i clar, eren petitonets, i era un conte de no rei, potser eren 40 euros, no? I dius, home... Però és un conte molt estrany, no? Per ser d'ell, no sembla d'ella, és molt diferent. Sí, la veritat és que És un diàleg, és un diàleg entre dos, ¿no? Un pescador y una... I dius, però esto, ¿qué te viene? ¿Esto qué pega? El trobo molt estrany per ser d'ella. No? Un pescador que s'està a punt de morir. Bueno, pero ella es que sí. Que I llavors li parla de l'herència que li deixarà i no sé què, al final no es morirà. Sí, és una cosa molt rara. Vull dir, és molt diferent. Hi ha aquests llibres que són diferents. Tiene una buena... Sí, que tots són de nens. Un universo muy grande. Sí, i després el d'algunos muchachos Per és mi molt aquest diferent. em va canviar la vida completament. És brutal. El primer conte, el de los heliotropos. No, per mi, Això és... a mi em va canviar la vida Bueno. Cuaderno para cuentas. Ese es genial. Ese A es partir genial. de aquel Además, momento ese vale, ese esto ya empieza ya a tiene un humor. Sí, no, o Tiene sea, es un que yo humor creo tan que inteligente escribo a ese partir de cuento. esa niña. Sí,
sea, yo... Esa niña que es siempre la niña. Sí, sí, sí. La niña. De hecho, me gustaría leer el principio porque Sí. lo he leído 50.000 veces, me sé la página. Además es muy curioso porque está escrito en un cuaderno de contabilidad, donde va el debe y el haber. Y el, no va llevando. Sí, sí. A mí el de la pared de los heliotropos, que digo algunos muchachos, me recuerda, parece el triunfo de Casabiño. Sí, tiene Son tres chavales potencia. que hablan y hablan y hablan, que es todos diálogos. Y yo, "Hostia, esto". Bueno, no sé, ni no tengo ni idea, pero tiene algo. Començo, Para mí esto es... de hecho, lo leí hace poco, porque claro, lo leí cuando empecé a leer a la Matute y después de unos años, cuando compré este ejemplar, este no, que es de Marina, pero cuando compré este libro lo volví a leer, ¿no? Y hace poco Lara Moreno me dijo, oye, estoy haciendo un taller de cuentos y quiero sacar a la Matute, dime cuál es tu cuento preferido. Y entonces dije, recuerdo uno, y entonces lo busqué y cuando lo leí dije, vale, ya sé por qué escribo lo que escribo, porque realmente todo, o sea, bebo de aquí completamente. Perdonad porque estoy un poco catarrada. Página 1. Este cuaderno es para las cuentas, porque no tiene rayas, que tiene cuadritos, pero no voy a hacer cuentas, va a ser para apuntar la vida, contar por qué he venido aquí, con mi madre. Aquí vivía mi madre desde mucho antes que yo naciera. Y yo no había visto nunca a mi madre, solo ahora la he visto, y el primer día me pareció sucia y fea, y cuando me dio un beso puse las manos duras para apartarla. Entonces dijo, qué mala hija. Pero no lloró como hacen todas, lo decía por decir, ya sabía que ni mala hija ni nada era yo, no era nada. Desde el primer día me pusieron a vivir con ella, en su cuarto. Eso es malo, tiene un cuarto muy chico, con una ventana que da a otro cuarto con trastos y las escobas, y la bombilla está fundida y nadie la cambia, no hace falta, dice mi madre. Con solo abrir la puerta ya se ven las escobas y todas las cosas así que hay en el cuarto ese, solo que nadie ve las arañas más que yo. Y más adelante cuando habla... Me dijo mi madre, mira Celestina, vas a ser buena, porque si no te van a mandar al hospicio de los Santos Ángeles, que es muy feo, y te quitarán de mí. Yo dije, el nombre no es feo, ¿y qué más da aquí o allí? Y dijo ella, bueno, ingrata, aunque no sea feo, allí vas a estar peor que aquí. Así que tú, pórtate bien, ingrata, cacho ingrata, te daba así. Pero yo sé lo que es portarse bien, es portarse como quiere el que lo dice. Y para unos es una cosa y para otros otra. Yo ya me acuerdo allí, con la tía Vitorina y con doña Eduarda era igual. Le dije a mi madre entonces, pues la tía Vitorina siempre me amagaba con que si no me portaba bien me iban a mandar aquí, a donde estoy ahora. Entonces mi madre dijo, que Dios la tenga en gloria. Pues bueno, que la tenga en gloria, pero no tiene nada que ver con lo que yo le dije. Y así es todo el rato. Ese tiene mucho humor, sí. Y de hecho, una de las cosas que yo más envidio de la Matute es el humor, porque es capaz de hablar, esto es una niña que no había visto a su madre y la meten ahí en un cuarto y a ella no le gusta a su madre y vivía con su tía y es una escena horrible, pero o sea, yo la leí hace poco otra vez y me partía de risa. Sí, y estás leyendo una tragedia es muy gracioso, sí. y Es muy duro, pero tiene el humor. Sí, y el siguiente dice, a los no sé cuántos días de estar aquí, que es así como muy de niña, ¿no? De niña un poco sabionda, y realmente a mí este cuento me cambió la vida. O sea, a partir de entonces yo cambié mi forma de escribir, mi forma de leer, todo lo que no encontraba en otros libros que tuviera eso, no me valía. De hecho, me sigue sin valer. Y claro, ese humor, una de las cosas que yo más he admirado siempre y sigo admirando de la Matute es cómo el niño, al no tener los códigos de adulto, habla de lo que le da la gana, lo habla con una sencillez impecable y te da esos mazazos, precisamente porque es un niño, porque los niños también te dan esos mazazos, ¿no? No tienen el código, no saben que esto está bien, esto está mal, saben que esto es así y lo dicen. Y ese es una puerta que ella abre completamente. Hay otros escritores que no son capaces de quitarse esos códigos morales que tienes como persona adulta, y ella no tiene filtro con el niño, ¿no? Que es una de las cosas que yo más envidio, porque te lo crees, ¿no? Te lo crees y te ríes y lo estás pasando fatal porque con tu cabeza de adulto
piensas que la pobre niña lo que está pasando y piensas en la madre, que también cacho ingrata, no sé qué, te daba así, todo eso, piensas en la tía, en la madre, piensas en el contexto, te parece horrible y te estás partiendo de risa de la misma manera que cuando ella habla de su marido malo, que te partes de risa y en realidad no hace ni puta gracia, o sea, estás allí y dices, cuando hablo de la separación, de los años que estuvo sin escribir, si te lo cuenta otra persona, dan ganas de llorar. Y cuando lo contaba ella, no sé, como si fuera otro cuento. Sí, porque ella era una mujer de muchos... En eso era de contrastes. Es decir, ella de cualquier desgracia a los 5 minutos te estaba haciendo algo cómico. En Twitter. Pero absolutamente, es decir, ella tenía un lado de ver las cosas en el que siempre sacaba algo, no positivo, no que fuera algo positivo, porque en ella no entraban cuestiones así morales de positivo o negativo, pero sí que pasaba de la tragedia a la comedia en segundos y que era capaz de reírse de ella y de lo que a ella le pasaba, que es la manera más sana, ¿no? Cuando tú eres capaz de reírte de lo que te pasa a ti y que además demuestra, yo siempre he pensado que ella era una mujer muy lista, muy sabia, sobre todo más que lista, porque una vez que se lo dijimos dijo, si yo fuera lista me hubiera ido de otra manera, ¿no? Pero era una mujer... ¿En el hospital? En el hospital, sí. Era una mujer muy sabia, muy sabia. Y entonces el humor va unido a la sabiduría, mucho, mucho. Y entonces ella sí era capaz de eso que te está contando, o sea, yo cuántas veces en los últimos, bueno, siempre, pero en los últimos momentos que ya estaba mal, que bueno, que la veías hecha polvo, porque tenía vértigos, porque tal, y estabas con ella y te estaba llorando y al momento se partía de la risa. Algo había pensado o había dicho que le había hecho gracia, porque además como te se lo imaginaba todo, y entonces te acababas riéndote. Yo para mí este cuento... Ese es que tiene... A ella le gustaba mucho ese cuento también. Yo creo que el humor también tiene que ver, evidentemente, con la inteligencia, pero también con la delicadeza, con la educación hacia el otro, ¿no? Es decir, llega un momento en que el melodrama es Sí, no me voy a maleducado. revolcar. Es maleducado, sí. Es maleducado y ella tenía Y una... huyes, Claro. de cuando una persona te está contando sus penas, te cansas, ¿no? Claro. Y en el cuento que has leído es absolutamente patente esto y la gran frase de la niña, es decir, portarse bien, ¿qué es? Lo que uno Es lo que el otro te dice que tienes que es. Es decir, poner en duda ya las reglas, las convenciones desde esa especie de huida del melodrama. Es decir, lo hace con una inteligencia que la tuvo hasta el final. En la cama del hospital le dice a Maripaz, súbeme un poco, pero no me arrugues. Por favor, Maripaz, súbeme un poco, pero no me arrugues. Brutal. Brutal, y le quedaba poquito y ella allí seguía teniendo esta delicadeza con el otro. De no hacerte sentir incómodo con Claro, su propio o sea, drama. que su drama sea lo más llevadero para el otro, es que tenga siempre una salida para no saturar. Y yo creo que eso lo tiene en la vida y en la literatura. A mí una de las cosas que más me gustan del cuento es que, claro, ella, la madre la amenaza con llevarla al hospicio, pero su tía la amenazaba con llevarla con la madre. Entonces ella dice, pues tiene un nombre bonito, Los Ángeles. Bueno, que sea bonito, te vas a ir allí. Ah, pues qué casualidad, porque a mí, y me parece de una osadía por parte de Ana María Matute a través de la niña, que realmente encuentro Es que esa niña es muy osada. que tiene que ver con la delicadeza también y con una sensibilidad de aquí voy a meter la broma y aquí voy a contar que no tiene luz en la habitación y aquí entonces Y las arañas que solo veo yo. claro y entonces te deja Los niños siempre especiales o tartamudos o raros o Sí, tal, marginales. o que no oyen, siempre tienen algo
que les ha hecho estar fuera de la tribu. Sí, el niño... Sí, el sempre niño estan expulsats. náufrago, que Sempre hi ha es un náufrago. nens que estan a punt de que els portin a un Sí. hospici. Pero yo creo que ella de alguna O que manera han también se estado- sentía muy fuera Sí. de la tribu. Es decir, por un lado, Totalmente. en la tribu totalmente, pero de alguna... La niña rara. Sí, siempre ha sido esto. Bueno, pero también... Y eso le ha dado ahora, también la es posibilidad que de En ver... los últimos años, También. literariamente, sigue siendo Siempre. la escritora rara. O sea, de Claro. su generación es como la menos convencional, no va de intelectual, cuando te cuenta su vida no hay un filtro, hablo en presente todo el rato, pero es que no puedo Sí, se hace evitarlo. raro. Y claro, todo eso, la diferencia de la pose de escritor, ella estaba ahí, con sus manos, con su no sé qué, con las bromas de la dentadura, o sea, con un ego literario inexistente completamente. Pero muy consciente No tenía de ningún- su... Sí. Yo creo que muy consciente de su valor. Ah, sí, sí. A pesar de que coqueteara con... ¿De verdad os gusta? Pero yo creo que sabía Sí, perfectamente bueno, que, eran muchos años de que lo que de hacía reconocimiento. era bueno. Sí, lo sabía y además tenía mucho compromiso, mucha responsabilidad. Ella nunca hubiera escrito nada por salir del paso, ni que todos los escritores lo han hecho muchas veces. Ella no, ella si no pensaba que aquello estaba bien, ella no lo escribía. Y en esta última, bueno, nos dimos cuenta porque no había manera ni de ayudarle de ninguna de las maneras. Y hasta el último momento, porque ella corregía y volvía a corregir, y era, o sea, lo que uno lee y dices, qué fácil, ¿no? Como, Sí, con es que es lo qué mejor. sencillez, bueno, eso llevaba detrás una de trabajo increíble, muchísimo. Sí, clar, También parece es fàcil, però no. muy graciosa, ¿no? Porque toda la mitología alrededor de la Matute, ¿no? El olvidado Rey Gudú, los, no sé, 1000 Con un folios, carrito. en un que todo el mundo lo ha oído, ya lo ha contado ya 100 veces, ¿no? Con el carrito por los aeropuertos, que es un carrito que hizo ella. Sí, porque ella era Porque carpintera. era carpintera, hizo un cajón, claro, no el ordenador, no, y no había entonces. Hizo un cajón Para y- llevar para llevar olvidado los el folios. vudú para arriba y para Para abajo arriba. con un carrito. Su primera trolley. Su primera trolley. Sí. Entonces, Sí, sí. claro, es todo alrededor de ella es así como mitológico, ¿no? Sí, mágico. Mágico, Sí. de alguna forma. Es que es difícil separarlas. Yo cuando una niña no tiene nombre es ella, ¿sabes? Claro. Cuando Sí, no- bueno, claro. todo el Y, rato y muchos la niños ves. también. Hay muchísimos cuentos que son niños que es ella también. Sí, bueno, es Muchas que de veces hecho niños. ella decía, ¿no? Que era un niño, que era un sí. niño. Hay uno que se llama De ninguna parte, ya muy hacia el final, que es el 93. Ese es el de los trenes, sí. Que es brutal, brutal. Que es, bueno, es de los Ese más es el único que es un poco autobiográficos, ¿no? autobiográfico, Porque porque la niña es cuenta- tartamuda. Bueno, y sobre todo Y porque, porque- cuenta eso, cuenta, ese es que lo ganó muy un premio de Renfe. De Renfe. Sí, porque cuenta Sí, justamente es que va de trenes. los Oy, oy, viajes. oy, oy. No, Ella sí, cuenta pero el no viaje de cuando iban a Madrid y cuando volvían, entonces como en el coche cama o Los cuatro hermanos. Los- Ah, es brutal. y que en Madrid eran los catalanes y aquí eran Y los aquí los madrileños, madrileños. entonces ellos eran los niños de ninguna parte. No, no, és brutal. I llavors, bueno, hi ha, hi ha com en aquest, com en molts altres contes i novel·les, hi ha l'experiència dels bombardejos, en aquest, que això Sí, va claro. marcar moltíssim. Perquè, clar, imagino, no viure a Barcelona i que de tant en tant caiguin bombes. Sí, És que no, clar, no, això, ningú està preparat per això. Eso Y le luego seguía aquest dels- pasando aquest con dels trens és- con los fuegos artificiales y con los petardos. Literalment. Ah, veus? Sí, sí, molta gent que ha passat bombardejos tota la vida tenen trauma amb els sorolls. Sí. I el conte aquest sí que és d'una tristesa, i sí que no hi ha humor, de ninguna parte. Mm. És una tristesa Bueno, brutal. siempre encuentras cuando lo lees y lo relees, como está, ella lo dijo, si me queréis, porque además eso te da mucho consuelo, si me queréis encontrar, estoy en mis libros. Y es verdad, cuando lo lees y lo relees, hay cosas pequeños de, claro, a lo mejor me pasa a mí, pero la conocía mucho, pero hay pequeños detalles que dices, si es que me está hablando, si es que es ella, ¿no? En tonterías, a veces En en inflexiones tonterías, del- en inflexiones, del estilo, en ves de el que de libro. pronto uno contesta de una determinada manera, y en todos hay humor, ¿eh? En todos, por muy eso que son, siempre hay un poco de ese jugar, de no tomarse en serio, no sé,
muchas veces no sé cómo explicarlo eso, pero sí es cierto, están todos. Y luego Olvidado Rey Vudú, que es maravilloso. Maravilloso, o sea, novelón de esos que te cambian también. Quizás no sé si tanto para un escritor como a ti, ¿no? Que dices, no quiero más que encontrar esto en los libros, pero sí como lector. Yo recuerdo cuando lo leí que entras con todas las reticencias del mundo, pues por el tema de Sí, si no te gusta. fantasía, rollo Tolkien, etcétera, y te das cuenta de que es brutal, de que es una explosión shakespeariana, de que tiene todos los matices, todos los personajes, la imaginación puesta al servicio del descubrimiento del corazón humano, y eso con unos personajes que se llaman Vudú y Tontina. Unos nombres. Y realmente cuando llegas al final sientes un poco como esa escena de 100 años de soledad donde el viento se lleva ese mundo. Con Olvidado Rey Vudú te pasa esto. Acabas pensando, girando la página y diciendo, un viento se ha llevado este mundo y voy a sentir nostalgia todo el tiempo. Es una novela maravillosa. Es que es una orfandad Sí, sí, de la que sí. no te recuperas. O sea, No. para mí ahora que me cuesta, porque una vez las has leído ya solo te queda releerlas, porque no encuentras... No hay más. Claro, o sea, ya están exploradas y realmente es una orfandad, bueno, de hecho, cuando me enteré de que había muerto era una orfandad real y no la había visto y era una sensación de ya no habrá nada más nuevo, o sea, ya no se va a ampliar esto y era lo único que yo tenía, porque además mis recuerdos son de verla en TV3, en Savis, en el canal 33 y claro, y las cosas que he leído y claro, realmente te quedas con esa especie de hueco, ¿no? Que solo contaba ella, sí, y no... Y esta última ya la has leído, ya has dicho. Estoy en ello, me llegó el otro día. Vale. No, a algunos muchachos me ha quedado una frase que trobo boníssima para qualsevol escritor. La vida de la gente es lo que se está viendo de ellos. Boníssim. O sigui, com dient, tota la vida d'algú, d'un personatge, es pot saber només escrivint com, quina